del Departamento de Física de la Universidad de los Andes y desde hace 5 años soy vicedecana de investigaciones de la Facultad de Ciencias de la Universidad de los Andes y también soy cofundadora de un emprendimiento de base científica que se llama SIPGEN, que les voy a contar al final de la presentación. Entonces, esto de los materiales dos-dimensionales es bien interesante porque ¿qué significa que yo esté en dos dimensiones? Entonces, así como Hamlet, 2D or not 2D, that's the question. Y entonces, esto de tener cosas en dos dimensiones es algo que se parece mucho a una novela de Edwin Abbott que se llamaba Planilandia. Entonces, en Planilandia había diferentes categorías sociales, si uno era triángulo, si uno era cuadrado, y claro, entonces uno vivía en el plano y la gente en Planilandia no conoce el arriba. La gente en Planilandia solo conoce el ancho y el largo, pero no conoce el arriba. Y entonces es bien interesante, digamos, como cuando está uno confinado en esos planos, y viene alguien a hablarle a uno de la hipotética tercera dimensión, pues uno no sabría dónde mirar. Que nosotros ahora vivimos en un mundo tridimensional, pero si existiesen más dimensiones y alguien viniera de una cuarta, de una quinta, de una sexta dimensión, uno no sabría a dónde mirar. Y entonces hay un video de Cosmos de Carl Sagan muy chévere sobre la vida en Planilandia. Entonces es esto, los electrones en estos materiales planos solo se pueden mover a lo ancho y a lo largo, no se mueven a lo alto. Y entonces eso es bien interesante porque la física cambia totalmente cuando uno solo se puede mover en dos dimensiones. Bien, y entonces pues eso, entonces uno para cuando hace investigación entonces necesita necesita la investigación basada en la curiosidad. Lo que realmente cambia en los paradigmas en ciencias es la investigación basada en la curiosidad. Yo digo que si uno no se sienta debajo del arbolito, no le cae la manzana en la cabeza, como le pasó hipotéticamente a Newton. Entonces, digo que los estudiantes de la Nacional son muy afortunados porque hay hartos arbolitos donde uno se puede sentar. Entonces, ahí cuando uno está en ese momento sentado en el arbolito, pues como uno se imagina cosas de qué pasaría si tal cosa. Y eso es lo que lleva a la investigación basada en la curiosidad. Entonces, yo durante mucho tiempo he trabajado en carbono. Mi especialidad es carbono. Sí trabajo en otros materiales inorgánicos, de los que decidí no contarles hoy porque pues el material con el que yo trabajo de carbono pues tiene suficiente para contarles y pues porque el tiempo no era tanto. Entonces, los materiales de carbono que más conocemos entonces son el diamante, que está aquí, que es un material muy duro, transparente, el grafito, que es el material que utilizamos para escribir, y hay otros materiales, digamos, como en forma de jaula, que se llaman los fulerenos. Entonces yo empecé a trabajar en un laboratorio de fulerenos en el edificio 405 de la Universidad Nacional, sede de Bogotá, y ahí en ese laboratorio de fulerenos yo lo que hacía era raspar hollín de una, de una superficie metálica. Y ese hollín de esa superficie metálica que raspábamos en esa época con el profesor Gustavo Holguín, entonces contenía fulerenos, que son como estas moleculitas en forma de balón de fútbol, pero tenía otras moleculitas más largas, que son unos nanotubos de carbono, y los nanotubos de carbono son como unos primitos de los fulerenos. Entonces, así empecé yo a trabajar. Fui la primera persona en Colombia que sintetizó fulerenos y pues me gustaron mucho, realmente me atraparon y seguí trabajando en carbono. Me fui a hacer mi doctorado y pues todos los estudiantes de doctorado sufrimos de algo que se llama la depresión del segundo año, y realmente mi proyecto que yo estaba haciendo en nanotubos no estaba tan interesante. Yo vivía traumatizada porque la única ecuación que utilizaba para mi tesis era la ley de Ohm, que es una ecuación lineal muy sencilla. Entonces, yo me di cuenta que en 2004 habían descubierto un nuevo material que se llama el grafeno, y entonces en 2006
fui a donde mi jefe y le dije, mire, yo quiero trabajar en esto. Y entonces él sacó con su pie, debajo de su escritorio, una bolsa de grafito y me dijo, vaya, intenta. Entonces el grafito es ese material que nosotros utilizamos para escribir. También es el material que usan los cerrajeros para hacer nuestras cerraduras mucho más suaves. Entonces uno bien, va con el cerrajero y viene y él le echa un poquito de grafito y la cerradura queda muy suave, porque lo que pasa es que el grafito es un material en capas y las fuerzas entre las capas son muy débiles, y como esas fuerzas son tan débiles, pues es un material lubricante y sirve para las cerraduras. Entonces, ese es nuestro grafito. Entonces, simplemente, pues, digamos, es lo que utilizamos para escribir, para las cerraduras y etcétera. Es un material que yo puedo hacer minería, lo puedo encontrar naturalmente en el manto terrestre, entonces puedo hacer minería de grafito. Entonces, eso, como les digo, el grafito es como un material de cartas, es un material en capas, entonces imagínense un fajo de cartas. Y cuando uno escribe, entonces lo que uno hace es expandir ese fajo de cartas, ¿verdad? Cuando uno escribe lo que hace es expandir ese fajo de cartas, que claramente pues ustedes dirán, ay, sí, pero es que hay lápices 2H y 2B, pues entre más B sea su lápiz, más grafitos tiene, y entre más H sea su lápiz, pues el grafito está mezclado con cal y por eso es un poquito más duro. Entonces, eso, yo escribo y esparzo las láminas de grafito, y una lámina de grafito es lo que llamamos grafeno. Entonces, como es en capas, entonces pues yo puedo separar una lámina. Pues los teóricos decían que no se podía, que era inestable, térmicamente inestable, que una sola lámina se iba a hacer bolita y que no funcionaba. Pero entonces a unos científicos en Manchester, ellos estaban trabajando en un experimento que a mí me encanta, que ellos hacían flotar ranitas y fresitas y uvitas y todo lo biológico que se encontraran, lo hacían flotar en un campo magnético muy fuerte. Y entonces lo que pasa es que las uvitas, las ranitas, las fresitas son materiales diamagnéticos. Entonces, ¿eso qué significa? Es que si yo pongo un campo magnético hacia arriba, el campo, el, el material se va a magnetizar hacia abajo, él no se va a dejar, él se va a magnetizar hacia abajo. Entonces dijeron, bueno, el grafeno el grafito es un material también diamagnético. ¿Hasta dónde podemos llevar nuestro experimento? ¿Cuál es la capa de grafito más delgada que podemos hacer? Y un viernes tomando cerveza con unos en el laboratorio le dijeron al señor que hacía las imágenes de microscopía de AFM que cómo lo hacían. El señor les dijo, usen cinta pegante, yo lo uso todo el tiempo. Y así lo hicieron. Entonces pusieron un pedacito de cinta pegante entre dos, pusieron un cristal de grafito en un pedacito de cinta pegante, la desdoblaron, y cuando la desdoblaron, como las fuerzas entre las capas son tan débiles, entonces pues quedaron con dos pedacitos de grafito más delgado. Y pues ellos lo siguieron haciendo, ellos doblaron otra vez y doblaron otra vez a ver hasta cuál era el pedacito de grafito más delgado que ellos podían producir. Entonces, bueno, lo pusieron ahí, le hicieron presión con el dedo, lo transfirieron, aquí en este sustrato está el grafito. Cuando se ve en el microscopio se ve así, eso se ve gruesísimo, eso se ve desorganizadísimo. Entonces, ¿qué hace uno para hacer esos cristales que están en el sustrato más delgados? Pues ponerle cinta otra vez, ponerle cinta otra vez y hacerle otra vez así y adelgazarlo sobre el sustrato. Y entonces ellos llegaron a a estos cristales de este tipo. Entonces, este cristal de grafeno de aquí, este es de una capa, este es el material más delgado que existe en la naturaleza. Es el material tiene una capa de 0.34 nanómetros. Del carbono para abajo, nada cristaliza, y del carbono para arriba las cosas cristalizan. Entonces, el material más delgado que se puede producir en la naturaleza es el grafeno, y esta es una capa y es muy delgada.
y estas dos capas y estas tres capas, imagínense cómo va absorbiendo la luz a medida que se va haciendo más grueso. Y esta medida es con un microscopio sencillo de laboratorio. Eh, y esta imagen que yo puedo ver aquí en temas de nanotecnología, uno a veces dice, no, si uno no tiene el microscopio especial no puede, pero esta imagen que vemos aquí la podemos ver por la misma razón que podemos ver colores en una gota de aceite en un día lluvioso. ¿Sí? También muy romántico todo. Entonces lo que pasa es que en un día muy lluvioso hay capas de grasa en el piso y entonces cuando la grasa se vuelve una capa delgada, su interacción con la luz hace que uno vea colores, pero no es que uno tenga una grasa de colores, es la interacción con la luz. Y por esa misma razón, por ese fenómeno de interferencia, es que yo puedo ver el grafeno, el material más delgado que existe en la naturaleza. Bien, y entonces por su investigación en ranitas fresitas y porque cuando empezó su investigación intentó hacer flotar su hámster, entonces ese era un ejemplo de levitación diamagnética. Entonces Andre Geim publicó el paper con su hámster, entonces son dos autores, Andre Geim, que es este de acá, y su hámster, a él le dieron el premio Ig Nobel. El premio Ig Nobel es el premio que se le da a la investigación, que primero te hace reír y luego te hace pensar. Y luego, entonces, por su trabajo en grafeno, entonces con su postdoc Kostya Novoselov, ganaron el premio Nobel de Física en el año 2010. Entonces, Andre Geim es el único que tiene los dos Nobel, el Nobel de verdad y el antinobel. Entonces, y esto es investigación basada en la curiosidad. Y entonces, claro, entonces esto empezó, pero ¿por qué se ganaron el premio Nobel solo por producir ese material? No, ellos lo caracterizaron y se dieron cuenta que esa física de esos electrones que están atrapados en estas dos dimensiones, de pronto, o sea, si uno pensaría que ellos antes vivían en tres y quedaron atrapados en dos, la claustrofobia es dura, pero no pensemos en los electrones, en la claustrofobia de los electrones. Pero entonces lo que pasa es que las propiedades físicas de estos electrones que solo se pueden mover en dos dimensiones es bien interesante. Entonces ellos no solo produjeron el material, sino que ellos caracterizaron que ahí había cosas muy chéveres. Entonces, que por ejemplo los electrones en ese material dos dimensional, entonces se mueven a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Y eso, entonces se mueven rapidísimo y como se mueven tan rápido, ya la física que explica el movimiento de esos electrones ya no es la física tradicional que nos explicó Schrödinger. Es una física para partículas que se mueven muy rápido, o como nosotros decimos, partículas relativistas, entonces que se mueven a velocidades cercanas a las de la luz. Y esta ecuación de acá, entonces, es la que nos muestra cómo se mueven los electrones en el grafeno. Y pues eso, entonces, digamos, esta es una gráfica de la densidad de estados electrónica, el hecho de que esto sea como cónico, así lineal, eso demuestra que no solo los electrones se mueven muy rápido, sino que se mueven como si no tuvieran masa. Entonces, el movimiento de los electrones es bien interesante. Y pues claro, yo digamos cuando defino los materiales, entonces defino dos redes diferentes y eso pues me sirve para cosas con magnetismo, pero también el hecho de que estos electrones se muevan tan rápido y como si no tuvieran masa, hace que un fenómeno que de pronto ustedes ya discutieron en el curso, que es el tunelamiento cuántico, sea totalmente diferente. Entonces, clásicamente, si uno lanza una pelota contra una pared, la pelota se devuelve. Cuánticamente, entonces, como los estados cuánticos, entonces, pues, son probabilísticos, entonces lo que pasa es que cuánticamente si un estado llega a una barrera de potencial, entonces yo tengo cierta probabilidad de encontrar el estado en el otro lado de la barrera. Entonces eso se llama tunelamiento cuántico.
Cuando las partículas son relativistas, como es el caso de los electrones en grafeno, lo que pasa es que cuando la partícula llega a la barrera, la atraviesa con una probabilidad del 100%. Y entonces eso era como un efecto que estudiaban los físicos de partículas en electrodinámica cuántica, y el hecho de que este efecto se pudiera ver en un material, en un laboratorio así sencillo, pues fue un shock gigante. Entonces, estas cositas que les estoy contando aquí, por estas cositas fue que les dieron el premio Nobel de física a Andregan y Kostya Novoselov. Y pues claro, fue el boom y el grafeno, y entonces ya nos había pasado antes de que, bueno, esto va a ser maravilloso. En Big Bang Theory hubo un capítulo donde Sheldon intentaba entender por qué los electrones en grafeno se movían a esa velocidad, y bueno, al final solucionó el problema en una piscina de pelotas. Entonces, esto digamos como que impulsó mucho el campo. Y pues ya vamos a ver entonces cuál es el efecto de que algo se impulse mucho. Bueno, hay varias formas de hacer grafeno. Una de las formas es con cinta pegante. Otra forma es oxidando grafito y después cuando ya está oxidado se puede separar en solución. Eso lo hacen los químicos, eso se llama óxido de grafeno. Y entonces yo me inventé un método en mi doctorado que se llama la exfoliación en fase líquida, que es simplemente poner los cristales de grafito en un solvente orgánico. Hay varios solventes orgánicos que funcionan, y los pone en un baño sónico. Entonces es como si lo pusiera en un jacuzzi ahí relajado. Y cuando está así relajado, entonces las capitas se separan, se separan, se separan. ¿Listo? Entonces eso se llama la exfoliación en fase líquida, y pues yo sabía que iba a funcionar porque tenía un amigo que trabajaba en nanotubos haciendo eso y no hacía sino hablarme de eso. Y yo ya, bueno, mi compañero de la casa en Dublín, yo estaba tan desesperada que él no hacía sino hablarme de eso, que yo le dije, ¿sabe qué? Eso funciona también para el grafeno. Y entonces me dijo, hazlo, y pues así lo hice. ¿Listo? Entonces el grafito es este material en capas, tengo mis capitas ahí, y pues lo pongo en el baño sónico ahí a relajarse y a separarse. Bien, entonces, importante, yo siempre lo he dicho, para producir grafeno de esta forma tengo que empezar de buen grafito. Entonces, si lo quieren hacer en el laboratorio, si lo quieren reproducir, empiecen de buen grafito. Y ya el resto no es tan complicado, lo ponen en el baño sónico algunas horas, y después pueden centrifugarlo para que, los pedacitos que no se separaron caigan ahí, pues uno quede con una dispersión estable. Y pues estos son los solventes que funcionan. Entonces, pues, no pues digamos, esta es una gráfica de tensión superficial del solvente contra la concentración. Entonces, miren que para solventes con tensiones superficiales de alrededor de 70, pues yo tengo mayores concentraciones. Eso significa que yo pude exfoliar mejor que con los que tengo menores concentraciones. Entonces, con los que tengo menores concentraciones son, por ejemplo, acetona, isopropanol. El agua tampoco funciona porque el grafito es hidrofóbico. Entonces, esos son los solventes, y pues yo puedo, cuando llevo esto al microscopio, esta es una imagen de microscopía de transmisión, microscopía electrónica de transmisión. Entonces, esto que ven aquí, que es como un barquito, aquí también hay barquito. Entonces es una capa de grafeno muy grande y muy delgada, fíjense, y pues la forma es más o menos aleatoria. Nosotros no podíamos controlar que cayera en forma de barquito Entonces, cuando lo hicimos, pues calculamos que la eficiencia de nuestro proceso de producción en producir monocapas, estos eran las monocapas, era de alrededor del 1% en peso. Y pues claramente esto tiene muy baja densidad. Y entonces, pues esta fue la primera vez que se pudo determinar una eficiencia para un proceso de producción de grafeno, porque antes dependía del estudiante.
dependía si el estudiante era bueno con la cinta pegante o no, y uno para un proceso de producción no puede, no puede depender tanto del operario, porque si lo hace, entonces lo que pasa es que cuando el chico se gradúe, ¿qué hacemos? Entonces es un problema. Entonces, este es un proceso que es reproducible. Bien, y pues eso, cuando lo publicamos en la revista Nature Nanotechnology, la llamó la revista Nature, dijeron, bueno, esto es otra cosa, esto es Graphene 2.0 y pues en eso hemos venido trabajando. Después lo hicimos en agua y pues para el agua, entonces lo que hicimos fue añadirle al agua moléculas surfactantes. Las moléculas surfactantes es lo que está en el jabón, entonces con el que lavamos la loza. Entonces tiene una parte que es hidrofóbica y otra parte, la parte hidrofóbica es la que sale, la parte hidrofílica es la que perdón, la parte hidrofóbica es la que se pega a la sustancia hidrofóbica y la parte hidrofílica es la que queda así volando. Entonces por eso es que podemos lavar la loza con jabón. Y pues nosotros lo hicimos grafito, un surfactante, agua, y pudimos producir grafeno en una solución acuosa. Y eso pues es importante porque lo que pasa es que los solventes orgánicos que nos funcionan de otra forma tienen puntos de ebullición muy altos y pues es muy difícil de procesar. Entonces, eso hicimos. Y pues claro, ese proceso que yo me inventé, entonces hizo que mucha gente pudiera acceder a grafeno sin necesidad de ir a hacer la cinta pegante. Y entonces ahora uno puede comprar los tenis de grafeno, la chancla de grafeno, la traqueta de grafeno, el casco de grafeno. Y entonces el casco es bien chévere porque lo que pasa es que el casco, ahí se pone el grafeno no para mejorar su integridad estructural, sino para mejorar la sensación térmica. Porque el grafeno tiene una conducción térmica altísima, similar a la conducción térmica del diamante. Entonces, hay muchas aplicaciones que pudieron salir porque yo desarrollé el método de exfoliación en fase líquida. ¿Bien? Entonces, eso pues fue muy chévere. Lo que salvó el doctorado fue un colador, porque los cristales tenían como diferentes tamaños y todos los resultados eran muy dispersos. Yo decía, me va a devolver mi profesor para mi país, eh, y eso fue lo que salvó el doctorado. Después mi jefe decidió ponerlo en una licuadora, o sea, realmente uno sí puede hacer el símil de la licuadora, porque lo que pasa es que en ingeniería química, los ingenieros usan unos mezcladores que tienen una cabecita que es igual a la de la licuadora. Entonces, cuando uno hace jugo, lo que pasa es que cuando la cabecita hace así, genera unos esfuerzos cortantes en el agua o en el jugo, y esos esfuerzos cortantes hacen que uno pueda exfoliar el material también sin necesidad de requerir los solventes. Entonces yo después en Alemania trabajé en exfoliación electroquímica y entonces en la exfoliación electroquímica simplemente con un voltaje pequeño de 8.5 voltios, que si yo quisiera lo podría sacar de una batería cuadrada. Entonces yo lo que hago es una exfoliación electroquímica. Entonces tengo un electrodo de platino, el grafito, Es casi poder jalar. tengo una solución ácida acá, tengo una solución ácida, y entonces lo que pasa en este proceso es que las burbujitas de la electrólisis se meten por los planos del grafito, y cuando se meten los planos del grafito, pues al final yo lo que quedo es con grafito expandido, y ese grafito expandido pues lo puedo exfoliar después muy fácil. Entonces aquí empiezo la reacción, empiezan las burbujitas a entrar y al final yo quedo con grafito expandido, y ese grafito es grande, es delgado, es conductor, y el grosor es totalmente reproducible. Entonces, estos son los cristales con los que trabajamos en el laboratorio de nanomateriales en la Universidad de los Andes, y pues eso es lo que hacemos
tienen una característica, es que tienen, digamos, son tan grandes, mira, estas son arrugas de los cristales, es muy bonito, y eso es lo que hacemos. Entonces, hacemos dispersiones, que mis estudiantes llaman tintas, a mí me gusta llamarlo dispersiones, que que podemos depositar en cualquier material, entonces simplemente nosotros con un aerógrafo lo podemos pintar. Entonces tenemos un equipo de pintadores, teníamos ya, ahora estamos haciendo otros procesos, un equipo de pintores en el laboratorio y con eso lo hacíamos. Bien, y pues ya han pasado mucho tiempo, entonces hace 2 años pues se celebró los 20 años de la publicación de Gain y Novoselov y pues realmente en este artículo, en esta revista especial que sacaron de la revista Science, la exfoliación en fase líquida fue una de las tecnologías que permitió que el grafeno fuera exitoso y pues entonces ahí pues es muy chévere. Lo que pasó con esta emoción y que el Big Bang Theory, etcétera, es que pues dijeron, no, esto va a salvar el mundo, este grafeno, y entonces voy a poder hacer ventanas transparentes, cosas de energía, otros materiales 2D, otras geometrías, kirigami, no sé, aeromateriales muy ligeros, materiales muy fuertes, materiales reforzados, y entonces se creó el Super Graphene Guy. Y entonces el Super Graphene Guy era el personaje de una financiación que dio la Unión Europea durante 10 años, 50 millones de euros al año. Y eso era para encontrarle aplicaciones al grafeno. Y entonces esto es como una montaña rusa. Y ya nos había pasado con los nanotubos de carbono, el profesor Jairo me puede complementar al final. Entonces, lo que pasa es que aquí hay cómo se desarrolla la tecnología. Entonces, esto es el Technology Trigger, que está el descubrimiento del material y todo el mundo empieza a decir, esto es maravilloso, esto es bien, no sé qué, esto va a curar el cáncer. Entonces, eso está pico de las expectativas infladas. Cuando la gente se da cuenta que las cosas realmente no son tan fáciles, no son tan escalables, no sé qué, entonces empieza a salir del tema. Entonces esto se llama la curva de la desilusión. Después la gente dice, no, pues esto realmente sirve para esto. Y entonces esto es la pendiente de la brillantez y aquí entonces es el plato de la productividad. Esto pasa en absolutamente todas las tecnologías y nos va a pasar con la inteligencia artificial también, nos va a pasar con la inteligencia artificial. Y entonces es cuando uno va a una fiesta, uno llega a una fiesta, no sé qué, la fiesta está buena, después entonces uno dice, no, no, la gente se está empezando a dormir o ya no, la música está muy repetitiva, mejor me voy, pero los que se quedan en la fiesta están karaoke 5 de la mañana. Entonces, esto pasa en todas las tecnologías, esto se llama el ciclo de Gartner y eso le pasó al grafeno. El problema de la Unión Europea es que ellos financiaron en este punto. Financiaron en este punto cuando todavía faltaba encontrar cosas y pues realmente hubo, no, pues no llegaron las aplicaciones tan que ellos estaban buscando. Pero no es que no vayan a llegar, es que las aplicaciones llegan es aquí y ellos financiaron buscando las aplicaciones aquí, entonces financiaron demasiado pronto. Bien, entonces, bueno, así funciona. Curiosidad, descubrimiento, esto nos permite desarrollar tecnologías, innovación, y pues nos tenemos dinero y pues después esa tecnología entonces se deprecia y entonces toca hacer más, más investigación, más investigación. Bien. Entonces, bueno, yo les voy a contar de una tecnología en la que he trabajado mucho y es los materiales termoeléctricos. Entonces, los materiales termoeléctricos y rápidamente son los materiales que generan una diferencia de voltaje a partir de
de un diferencial de temperatura. Y esa diferencia de voltaje en un diferencial de temperatura, entonces, pues yo la puedo utilizar para cargar un reloj, por ejemplo. Esto es física de 1800, entonces está el efecto Seebeck, que a partir de una diferencia de temperatura, mira aquí, frío, caliente, yo puedo generar un voltaje eléctrico y prender el bombillito, o puedo hacer al revés, entonces que yo puedo a partir de una corriente eléctrica generar un enfriamiento, entonces si esto es con esta juntura semiconductora y esto se llama el efecto Peltier, que los ingenieros electrónicos lo usan todo el tiempo. Y pues este efecto termoeléctrico se usa todo el tiempo en misiones al espacio, sobre todo en misiones que van muy lejos, por ejemplo a Plutón, porque esas misiones entonces tienen combustible nuclear, el combustible nuclear genera mucho calor y ese calor yo lo puedo recuperar con termoeléctricos para producir energía eléctrica también y hacer el sistema más eficiente. ¿Listo? Entonces, para los materiales termoeléctricos yo calculo una eficiencia termoeléctrica que depende de un coeficiente que se llama el coeficiente Seebeck, la conductividad eléctrica y la conductividad térmica. ¿Listo? Entonces, lo que pasa es que buenos conductores eléctricos son buenos conductores térmicos. Entonces, yo puedo tocar un metal y lo siento frío. Entonces, eso significa que el metal es buen conductor térmico, pero a la vez el metal es buen conductor eléctrico. O toco la madera y no siento frío porque la madera es mala conductora eléctrica y entonces, por tanto, es mala conductora térmica. Entonces estábamos como ahí atrapados, como que ese número era como una constante, esa eficiencia, hasta que llegó la profesora Millie Dresselhaus de MIT y dijo, mire, usted si lo hace chiquito, usted desacopla eso de la conductividad térmica y ya puede mejorar su figura de mérito termoeléctrica. Y entonces, desde que ella hizo su trabajo en 1993, pues esa figura de mérito creció muchísimo y pues los termoeléctricos renacieron y a la profesora Dresselhaus le dieron el premio Kavli en nanociencia a ella solita y pues eso fue fabuloso. Bien, entonces estos son los materiales que se han utilizado para hacer termoeléctricos. Entonces, son materiales basados muchos en plomo. Yo no sé por qué el plomo es tan bueno para tantas cosas. El plomo es bueno para hacer piezoeléctricos, el plomo es bueno para hacer termoeléctricos, el plomo, pero el plomo es malísimo para la salud. Entonces, pero los termoeléctricos que mejor funcionan a altas temperaturas están basados en plomo. Los que funcionan a temperaturas cercanas a cercanas a la temperatura ambiente están basados en telurio, en bismuto, y entonces pues esos son los termoeléctricos que más se están usando en electrónica. Entonces, bueno, entonces nosotros lo que hicimos fue poner capas de grafeno, poner materiales que bloquearan fonones entre las capas, que fueran conductores eléctricos y caracterizamos la figura de mérito termoeléctrica de esos materiales. Bueno, no les voy a contar mucho de eso, pero entonces nosotros llegamos a que teníamos figuras de mérito de 2.4, o sea, eso era impresionante. Entonces nosotros dijimos, pero bueno, ¿por qué es esto? Miramos cómo se está comportando como un semiconductor con la temperatura, sí, la diferencia entre la conductividad fuera del plano y en el plano sí era muy diferente. Y entonces lo que decidimos fue medir solo el grafeno. Y el grafeno es aquí gris. Entonces, yo le digo a mis estudiantes en el laboratorio que lo que hacemos en el laboratorio son 50 50 tonos de gris, como la película. Y entonces esta figura de mérito nos dice que el grafeno solito es muy buen termoeléctrico. Pero ¿por qué el grafeno solito es muy buen termoeléctrico? Uno pensaría, y porque hay gente que ha hecho medidas individuales. Es muy buen termoeléctrico, pero fuera del plano. Porque fuera del plano la conductividad térmica no es tan buena y eso es lo que necesita uno. Entonces, nosotros vimos que teníamos coeficientes CIVEX de milivoltios por Kelvin. No es el primer material que se mide en milivoltios por Kelvin, pero muchos materiales termoeléctricos tienen coeficientes CIVEX de microvoltios por Kelvin, o sea, 3 órdenes de magnitud más bajitos. Y bueno, además tiene un factor de potencia muy interesante.
Y porque el grafeno es el principal responsable de que tengamos muy buen coeficiente CIVEC y eso ocurre porque nuestro grafeno es arrugado. Entonces, ustedes se acuerdan, al principio nuestro grafeno es grande, delgado, pero cuando cae, cae como una sábana, es como arrugado. Y esas arruguitas hacen que los electrones o la densidad electrónica tenga estos picos, y cuando la densidad electrónica tiene estos picos, entonces eso significa que uno tiene muy buen CIVIC, que por lo que dijo la profesora, entonces tiene ahí un tipo de confinamiento que le funciona. Entonces estas son las arrugas de nuestro material. Y bueno, entonces es arrugado, además está rotado, y bueno, eso nos llevó a, a solicitar una patente, no sé, hace como 2 años largas, sí, 2 años más, 2 años larguitos. Solicitamos una patente donde eh, reportamos una mejor formulación de la dispersión, una producción escalable, los termoeléctricos en otros sustratos, no en silicio, sino en otros sustratos como en tela. Entonces, a partir de esa patente nos invitaron a crear un emprendimiento. Entonces nosotros creamos un emprendimiento que se llama Zipgen. Ahí estamos consiguiendo financiación. Esto fue un premio que nos dieron en Chile, y pues entonces estamos en un emprendimiento de base científica que está buscando inversores en este momento, y pues es bien interesante todo ese camino de conocer todo lo que pasa en un emprendimiento y una empresa que para la mayoría de los profesores nunca, pues no pasamos por esa experiencia. Y bueno, entonces en estos pares de minutos que tengo, les quiero contar un bono. Entonces, eso, yo les conté de eso porque es como lo más grande que hemos hecho y que estamos haciendo, pero nosotros también trabajamos con otros materiales en capas que se consiguen también naturalmente. Entonces, los geólogos lo llaman la molibdenita, la tungstenita. A mí, nosotros los físicos decimos el disulfuro de molibdeno, el disulfuro de tungsteno. Y también hacemos cosas con eso. Con eso hemos hecho celdas solares, hemos hecho piezo resistivos, hemos hecho otras cosas, fotodetectores, pero bueno, no da chance de contarles todo lo que hemos hecho. Algo que es reciente y que pues yo creo que es como lo que nos va a llegar en los próximos años, es que la física que ven y que estudian los físicos de partículas, está llegando a un límite donde ellos saben que tienen que mejorar sus detectores. Ellos tienen muy buenos detectores, pero de pronto también el profesor Herbert les complementa sobre eso. El futuro de la física de partículas es la óptica cuántica. Mejores detectores y mejor entendimiento de lo que está pasando en los detectores. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es generando capas de grafeno. Miren, aquí tenemos capas de grafeno. Y esas capas de grafeno, a nosotros les pusimos, esas capas de grafeno les pusimos un dopaje con boro. Y queríamos contarles del boro porque el profe Jairo vio un reporte esta mañana de un cálculo que se hizo de una monocapa de solo boro. Y una monocapa de solo boro, entonces se llama el borofeno. Pero entonces el borofeno, pues claro, digamos, si uno lo calcula eso tiene unas propiedades impresionantes. Lo que pasa es que experimentalmente hacerlo de pronto no es factible. No es factible porque el boro no cristaliza de la forma que cristaliza el grafeno. Entonces, nosotros en vez de intentar hacer el borofeno, lo que hicimos fue dopemos el grafeno con boro. Dopar cosas con boro es complicado, pero lo logramos por vía electroquímica. Y entonces nosotros lo que hacemos es generar películas delgadas para que se puedan poner en la ventana
de un detector GEM, que para los físicos de partículas es un electrón de electromagnético de gas. ¿Listo? Y eso lo queremos hacer porque queremos detectar neutrones. Y los neutrones, entonces, cuando llegan al boro, entonces cuando el neutrón, que es este N de aquí, llega al boro, me genera una partícula alfa, que es una partícula que tiene dos protones y dos neutrones, me genera un nuevo átomo, que es el litio, un isótopo del litio, el litio 7, y libera energía. ¿Listo? Entonces, nosotros estamos haciendo experimentos donde esas películas las exponemos a neutrones y medimos lo que sale. Entonces, en este momento estamos caracterizando los alfa y los gamma que se pueden medir. No, los alfa, no, perdón, los alfa y lo que podemos medir con estas películas, y pues eso hay una cantidad estadística, pero tenemos resultados ya positivos y es muy chévere. Entonces ese es otro de los proyectos que estamos haciendo. También hacemos, sí, no, hacemos hidrógeno, hacemos muchísimas cosas, pero bueno, no hay tiempo para contarles todo. Entonces, pues eso, un honor haber tenido la oportunidad, gracias al profesor Jairo por la invitación de hablarles, contarles sobre mi trabajo, y pues quedo atenta a sus preguntas. A Camilo. Jenny, pues fue una Dime. charla verdaderamente maravillosa. A mí me alegra que pues en tan poco tiempo, porque para mí estos 20 y pico de años han sido pues una fracción casi que insignificante de mi vida. Hablo desde la plenitud de la edad, Sí. cuando ya está a punto de retiro. Y pues de veras has hecho una carrera maravillosa. Has logrado además meterte a cosas importantes que son las aplicaciones. Generalmente los físicos no sabemos para qué podemos servir, mucho menos los físicos teóricos, ¿no? Así que pues yo todavía no he podido saber para qué sirvo. Pero efectivamente han logrado ustedes cualquier cantidad de cosas interesantes y te queda mucho, mucho campo por delante porque estás investigando en un terreno verdaderamente muy fértil, ¿no? Además, el terreno no es fértil porque sí, sino porque hay ideas detrás y hay que Sí, persistir y ustedes, los experimentalistas, son persistentes. Los teóricos suelen declarar que no se puede, como ocurrió, por ejemplo, con la temperatura máxima de los superconductores, que los teóricos dijeron no se puede subir de 27 Kelvin, pero mm, ya vamos como en 200 y seguimos subiendo. Bueno, los experimentalistas, claro. En fin, de todas maneras ya hay unas manitas levantadas, debe haber otras enseguida, y bueno, pues no tenemos tal vez mucho tiempo, pero tenemos todavía unos minutos. Así que Camilo, por favor, adelante con tu pregunta y Buenas luego tardes, ¿me escuchan? te sí, señor. escuchamos. Mm, Mira, en un momento decías que los electrones adquieren la propiedad de partícula relativista en el grafeno, sí. pues que consiguen que la probabilidad en el tunelamiento cuántico sea el 100% de atravesar el potencial. ¿Esa propiedad es la que hace que el bicapa rotado sea tan buen candidato a superconductor o no tiene nada que ver? Em, no, no. Lo que pasa en un material rotado es que ya no aparecen como esas bandas así lineales como las que veíamos como un cono, sino que aparecen unas bandas planas. Entonces es al contrario, que aparecen como aplastadas. Y, y esa aparición de esas bandas planas es lo que permite explicar la aparición de superconductividad en grafeno de bicapa rotado. Entonces, esa es una investigación bien chévere, porque el que había predicho los ángulos mágicos es un investigador cubano en Chile.
y su paper nadie lo citó durante mucho tiempo, pero cuando lograron medir la superconductividad en grafeno, el paper de Eric empezó a ser citado súper chévere y pues a mí me da mucha emoción ser amiga de Eric y contar esa historia de ese trabajo que él había hecho. Después empezó a ser citado de una forma impresionante. Miguel Ángel, tu pregunta. Miguel. Uh-huh. Profe, muy buenas tardes. Tengo una duda, puesto que tengo entendido que la física ya en la práctica se divide en teóricos y prácticos. Como es su caso, asumo que usted es una física práctica. Me genera curiosidad entender cómo esa barrera que separa el físico experimental de la ingeniería. Entonces, también me gustaría preguntarle cuál fue también, por ejemplo, el papel de los ingenieros a lo largo de toda su carrera y cómo podría establecer esa frontera entre la física práctica y la ingeniería aplicada. ¿Sí me explico? Sí, pues muy buena pregunta. Muchos físicos experimentales no necesariamente hacen cosas aplicadas. Entonces, los físicos experimentales de pronto quieren medir muy exactamente no sé, eh, quieren medir, no sé, la magnetización de una nanopartícula o La algo, relación o giromagnética, por de una ejemplo. zona magnética, exactamente. Y es el hecho de que ellos lo hagan experimentalmente no necesariamente significa que esté haciendo la investigación aplicada. Cuando yo de pronto tuve ese bichito de lo aplicado fue cuando me fui a trabajar con químicos. Yo cuando estaba en Alemania, yo trabajaba en un laboratorio de química sintética y entonces en el mundo de los químicos el físico es rey. Entonces me fue súper bien. Y entonces, pero ahí había mucha relación con la industria y pues a mí me pareció interesante que lo que yo quisiera es estudiar tuviera alguna relación con una aplicación energética y pues así lo he venido haciendo. Pero es muy importante tu pregunta, no necesariamente los físicos experimentales hacen todas cosas aplicadas, sino que pues es más fácil para los físicos experimentales moverse a cosas aplicadas. Y bueno, tú lo has dicho, en el CERN trabajan miles de físicos Ujú. experimentales y sus Sí. papers suelen ser de 500 o más personas que firman, Ujú. pero pues mm, aplicación inmediata no tiene lo que ellos están haciendo, por supuesto. Yo Sí. voy a tratar de traerles a Ronald García, creo que tú has oído hablar de Ronald, Sí, ¿verdad? sí, sí. Está en MIT, que está de Ujú. alguna manera trabajando en cosas que exploran el origen del universo, y él es experimental. Pero de todas Sí, maneras sí, de sí. allí se derivan también cosas que pueden ser aplicadas. Y probablemente Héctor Castro, que nos va a dar una conferencia posteriormente, creo que tú lo conoces, Ujú. él trabaja en superconductividad, pero también apoya el grupo de física médica, o, en fin, de todas maneras, muy pertinente la pregunta. Dieter, por favor. Sí. Sí, señor. Cordial saludo para todos. Mira, bueno, estaba mirando sobre el emprendimiento que tienes de una empresa basada en ciencia con esto de los materiales termoeléctricos o lo que usted nos Ujú. aclaró. Lo que yo no logro entender, por ejemplo, si esa empresa funciona, o sea, qué necesidad está resolviendo pues para el mercado. O sea, exactamente qué producto va a destinar o servicio, eso es lo que no. Sí, pues estamos trabajando, tenemos un partner en Portugal, y entonces con él estamos trabajando porque, digamos, por ejemplo, quisiéramos poner esa aplicación en un tren. Entonces uno siempre en un termoeléctrico tiene que tener la diferencia de temperatura. En la parte de arriba del tren, cuando el tren se mueve, hay un viento frío y pone cerca al motor y el motor está caliente y ahí está generando energía eléctrica. Esa energía eléctrica la puede utilizar en el tren para cosas que no son
no son vitales. Entonces, no sé, para prender lucecitas, la lucecita del baño, la lucecita. Entonces, esto lo que hacemos es que estos termoeléctricos hacen que el uso de la energía sea más eficiente, que uno aproveche pérdidas de energía por calor y las convierta de nuevo en energía eléctrica. Entonces es como en esto de la transición energética, no solamente son nuevas fuentes de generación, sino es uso más eficiente de la energía, y los termoeléctricos entonces van ahí. Ujú. Muy amable. Alejandro, Alejandro, por favor. gracias, Tita. Hola, buenas tardes. Es Jenny por la conferencia. Quisiera preguntar de forma general la aplicación así. ¿Ves en el futuro respecto al conocer que vaya de manera? Se te escucha muy entrecortado. ¿Podrás mejorar tu sonido? Se te escucha. Sí. No sé si ya un poquito mejor. Sí, de pronto si nos escribes la pregunta en el chat. Te va a tocar hacer la pregunta, te la esperamos. Vale, Y por ahí alguien que se firma el pollo frisbee preguntaba que qué pasa si como grafeno. Eh, sí, es, es muy buena pregunta. O sea, yo creo que no se muere uno. Yo creo que uno no se muere si uno come grafeno. Pero sí, no es ideal. Por ejemplo, pasaba con los náuticos de carbono. Los náuticos de carbono, digamos, como son unas fibritas tan chiquitas, esas sí tienen un problema si uno las inhala, porque si uno las inhala, si uno las respira de alguna forma, el problema es que se bloquean canales en los pulmones y eso puede generar cáncer igual que el asbesto. Entonces, los náuticos de carbono sí tienen como eso, pero el grafeno no tanto. Igual no recomiendo comerlo. Alejandro Pues, entonces nos por lo pregunta. menos no debe ser tan digestivo, pero no he visto la pregunta de Sí, Alejandro. de un dolor de panza, sí, duro, pero no, sí. Entonces dice, va respecto a las aplicaciones a futuro del grafeno en general, ¿qué otros usos se le podrían dar? Entonces, gracias Alejandro. Yo, yo lo que creo es que todavía nos falta desarrollar las aplicaciones que utilicen las propiedades cuánticas del grafeno. Porque eso de la raqueta, la chancleta, el casco, eso no utiliza las aplicaciones cuánticas del grafeno. Y entonces yo creo que va a haber muchas aplicaciones, sobre todo en membranas para neurociencia y para cosas en neuromedicina, que va a funcionar muy bien. Creo que hay cosas chéveres en producción de sonido cada vez más, más fidedigno. Yo no sé muy bien de esto de sonido. Entonces en sonido hay cosas chéveres. En estas cosas de altas energías, yo creo que el grafeno puede jugar un papel importante, por eso es que yo estoy trabajando en eso. Y pues en cosas, en cosas de carros, entonces de supercapacitores, eso ya se usa grafeno. Uno puede comprar supercapacitores de grafeno en Alibaba, uno puede comprar grafeno en Alibaba, lo que pasa es que pues la calidad del grafeno no es tan chévere. Y entonces yo creo que muy pronto van a llegar aplicaciones chéveres que sí utilicen las digamos, propiedades cuánticas del grafeno. Bueno, hay otras preguntas ahí en el chat. Una pues dice cuál es el porcentaje de grafeno en el casco y cómo se elabora. Sí, pues entonces lo bueno de que uno lo puede hacer en fase líquida es que ahí mismo a la dispersión le añade el polímero, lo mezcla y entonces hace un material compuesto y ahí hace las películas delgadas para el casco. El porcentaje no lo sé, pero no es tan alto, no es tan alto. Y entonces es eso, el hecho de que yo lo pueda procesar en dispersión hace que pues sea muchísimo más fácil desarrollar las aplicaciones.
Esa pregunta está chévere porque pues eso es, los polímeros entonces se disuelven en ciertos solventes orgánicos, entonces uno se asegura que el grafeno esté en ese solvente orgánico y añade los pellets del polímero y ahí lo dispersa y lo procesa. Entonces la pregunta de Mariana es bien interesante, si se pueden Mucho. crear membranas de grafeno para ultrafiltración, como para Ajá. procesos de separación. En eso también hay mucha investigación, Mariana. Hay una empresa que la trabaja específicamente para desalinización. Entonces, sí hay investigación mucho en membranas, entonces muy pertinente tu pregunta. Ok, bueno, pues yo diría que esa curva que tú hiciste de las expectativas infladas y después el plano, ¿no? Cuando ya se estabiliza Ujú. la cosa. Entonces, pues como siempre, había muchas expectativas. Los teóricos siguen calculando muchas propiedades que todavía no se pueden llevar a la práctica. O sea, los teóricos fallan por dos cosas. Primero, porque predicen cosas que no son. Y después, porque exigen demasiadas cosas que no se pueden lograr en el laboratorio, ¿no? Bueno, yo desafortunadamente soy teórico, pero creo que eso es más o menos lo que pasa. Ya. Y bueno, cuando hablaste de termoeléctricos, perdón, sí, bueno, los termoeléctricos, ¿cierto? Efecto Ujú. Seebeck y demás. ¿Estabas hablando desde el puro comienzo de nanomateriales o estabas refiriéndote en términos generales? Porque los Al que hiciste principio, finalmente son nanos, ¿verdad? sí, al principio solo hablé de los materiales tradicionales, esos basados en plomo, que estos de aquí son los materiales tradicionales, los basados en plomo. Y entonces, ¿cómo funcionaba eso? Era que hacían una juntura de un material que tenía exceso de electrones y otro material al que le faltaban electrones. Entonces, que nosotros decimos en física que es un exceso de huecos, entonces simplemente le Ajá. faltan electrones. Entonces, cuando hacen esa juntura de esos dos materiales, es que se puede observar el efecto termoeléctrico. Entonces, eso era tradicionalmente. Y la gente, los Ujú. ingenieros iban y buscaban en el libro cuál era el coeficiente Seebeck del aluminio y exponían el coeficiente del aluminio. Pero resulta que cuando yo lo hago nanoestructurado, cuando lo hago chiquito, ese coeficiente Seebeck cambia y va a depender del tamaño, de qué tan chiquito o qué tan grande yo lo hice. Entonces, se desacopló esa propiedad de que el coeficiente de Seebeck del aluminio era el del aluminio y no se podía cambiar, sino que si es el del aluminio nanoestructurado, pues el coeficiente de Seebeck del aluminio estructurado pues es más grande que el del aluminio en bloque. Fabuloso. Eh, bueno, pues yo creo que hay una pregunta última que a lo mejor quieres responder. Te la leo. ¿Cómo se A ver, reconcilia experimentalmente la movilidad electrónica ultra alta del grafeno suspendido con la limitación impuesta por la dispersión con fonones acústicos a esa eh, temperatura ambiente? Bueno, y tiene otra segunda pregunta, que no sé si querrás contestar las dos de una vez. ¿Qué mecanismos dominantes explican las discrepancias entre valores teóricos y movilidades medidas? sí, pues entonces muy buena pregunta, Manuel. Entonces, claro, o sea, los electrones viajan a velocidades muy altas en el plano. En mis dispositivos, yo los mido fuera del plano. Entonces yo hago un sanduchito de grafeno y yo mido así. Los electrones se mueven muy rápidamente así. ¿Listo? Entonces los electrones
no se mueven tan rápidamente así, o sea, realmente yo lo que utilizo es, las arruguitas me sirven para que un electrón pueda saltar entre grafeno y grafeno, pero también pongo materiales que son conductores entre las capitas de grafeno para mejorar la conductividad eléctrica así, porque la conductividad eléctrica así no es tan alta como la conductividad eléctrica así. Así los electrones se mueven rapidísimo a velocidades cercanas a las de la luz. Entonces, entonces, eso también está relacionado con lo que dice Manuel de, de los fonones acústicos. Entonces, lo que pasa es que, pues claro, el grafeno, como es un material en dos capas, entonces tiene modos de oscilación que solo son en el plano. No tiene modos de oscilación fuera del plano porque es un material dos dimensional. Entonces, eso entonces me permite tener digamos, como esas propiedades ahí. Y entonces pregunta también Manuel, ¿qué mecanismos dominantes explican las discrepancias entre los valores teóricos del límite intrínseco y las movilidades medidas en dispositivos reales? Claro, entonces lo que pasa es que si uno dice, no, que las movilidades en grafeno, no sé, son de millones de voltios centímetro cuadrado, creo que es la unidad. Pero cuando uno lo mide, no lo mide. Pero entonces no mide esos valores, pero entonces lo que pasa es que cuando uno tiene el grafeno sobre un sustrato, pues entonces tiene unos pozos de carga, que es la interacción del grafeno con el sustrato, que limitan la movilidad. Entonces, ¿qué hace la gente? La gente, para evitar eso, coloca primero una capa de un material que se puede exfoliar también con cinta pegante, que es el nitruro de boro. Entonces, pone una capa de nitruro de boro, encima pone el grafeno y después sí contacta. Y esa capa de nitruro de boro, como tiene una estructura cristalina muy parecida a la del grafeno, pues lo aísla del sustrato semiconductor y las medidas de conductividad, de movilidad eléctrica, pues ya son muchísimo mejores. Son más cercanas a las teóricas. Entonces, espero que eso haya contestado la respuesta de Manuel. La Ok. pregunta de Manuel. Bueno, yo creo que ya dejamos ahí. Hay Por una, ahí veo que hay otras sí, preguntas, dejamos ahí. pero pues te agradecemos inmensamente, Jenny. De veras ha sido, aparte pues, mostrar resultados supremamente interesantes, tienes una capacidad de comunicación extraordinaria. Entonces, yo pienso en Gaim, porque lo conocí en Trieste alguna vez cuando estaba todavía empezando con su grafeno, ¿verdad? Y sus juguetes, la física que él empieza a hacer, ¿no? Pero tú también veo que logras, por un lado, mostrar que la física se hace divirtiéndose muchísimo, ¿no? Aunque pues hay que trasnochar a veces y pasar a veces ratos un poco amargos. Entonces, de veras, muchísimas gracias, Jenny. Espero que este curso continúe, aunque yo me retire. A lo mejor yo mismo lo sigo ad honorem, o qué sé yo, y pues estaríamos complacidísimos que eh, charlas aquí en esta tu casa, la Universidad Nacional. Gracias, Jenny, Muchísimas, querida. muchísimas gracias, Jairo. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una buena tarde y que estén muy bien. Hasta luego. Bueno, gracias, felicidades, que Hasta descanses. luego. Gracias. Bueno.